Hola a todos y todas una vez más, bienvenidos y bienvenidas a La Cabulla en esta, su modalidad parlamentaria, como venimos explorando y mostrándola en los últimos capítulos que espero hayan visto, donde, hemos tenido a bien convocar a diversos candidatos y candidatas que estarán participando en esta carrera electoral convocada para el 6 de diciembre del presente año de cara al nuevo periodo parlamentario 2021-2026. Bueno, en ese sentido, y como también venimos haciendo en los anteriores capítulos, contamos hoy con un invitado especial. Él es nada más y nada menos que David Graterol. Bienvenido, David. Aprovecho de una vez para retirarme el tapabocas y así hacer la cosa más fluida, más cercana, dentro de las distancias requeridas. Correcto. David es el responsable del Distrito Capital, por el Distrito Capital, mejor dicho, de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Un joven, valga la redundancia, que tiene ardua trayectoria dentro del movimiento juvenil, específicamente desde el movimiento estudiantil en los liceos. Comenzó su desarrollo político con el movimiento de guerreros juveniles y poco a poco ha venido desarrollando una carrera dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela. Nada, bienvenido, David. Puedes también, si quieres, retirarte el tapabocas. Agradecerte, hermano José. Ahí comprar las medidas de bioseguridad, retirarme el tapabocas. Adelante. Celebrar, siempre agradecer esta oportunidad que más que verla con un enfoque individual es identificar una oportunidad colectiva de mostrar el trabajo que se ha venido haciendo desde la Juventud de Caracas, que con bloqueo, con sanciones, con persecuciones, con Operación Gedeón, con todo eso, no estamos derrotados y seguimos en batalla. Ok, veníamos un poco conversando en los preparatorios del programa de ese contexto, ¿no? De tu lectura de ese contexto. Entonces, aprovechando para también compartirla con los espectadores y espectadoras, partiendo de esa realidad, de estas complejidades que ahorita están atravesando nuestra realidad como venezolanos y venezolanas, en lo internacional, en lo interno, sumado a la pandemia. ¿Cuál es la importancia de la Asamblea Nacional en este contexto, la importancia estratégica? Mira, resaltamos hace no mucho que nuestro libertador Simón Bolívar plantea en el discurso de Angostura que aquel gobierno perfecto es aquel que provee la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de estabilidad política, la mayor suma de seguridad social. Ese es el papel que debe garantizar la Asamblea Nacional. Además, la Asamblea Nacional es identificada como el espacio donde la voz del pueblo se escucha, el espacio donde el rostro de nuestro pueblo se visualiza. Y en ese sentido, ese no ha sido el papel que ha desempeñado esa Asamblea Nacional adecoburguesa, que además se ha dedicado a lo largo de estos 5 años a propiciar las sanciones, a propiciar el bloqueo, a propiciar la propia persecución de compatriotas que por las situaciones que se han generado han tenido que emigrar de nuestra tierra, que no debe ser el papel, nada más y nada menos el espacio que es el rostro y la voz de nuestro pueblo. Entonces, ¿qué llamado hacemos de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela y más desde la Juventud Caribe de Caracas? La participación de la juventud para esta etapa, porque si no nos sumamos, si no participamos, la Asamblea Nacional, ¿cómo se parece a nosotros? Entonces, asumimos la responsabilidad histórica de reconocernos como mayoría nacional la juventud, pero asumimos también la responsabilidad histórica de reconocer y asumir el papel de la mujer venezolana, y eso es lo que debe reflejarse en la Asamblea Nacional, que no pasó durante estos 5 años de desidia, que además el 7% eran diputados menores de 35 años, 7% nada más, cuando la mitad de nuestro país somos jóvenes, pero digo más, la mayoría de nuestra nación son mujeres. Esa Asamblea Nacional no llegaba ni al 20% en diputadas. Entonces, ¿cuál es el contexto? Que no representan a nuestro pueblo, no representan a nuestra nación. Entonces, el papel de la Asamblea Nacional es elevar la voz desde cada catacumba, desde cada calle, desde cada comunidad, a ese hemiciclo, y desde el hemiciclo, generar todo el aparataje que se debe hacer desde la Contraloría, que hay que generarla, y aquí ese llamado lo hace nuestro presidente Nicolás Maduro y lo acompañamos desde la juventud. Hace poco la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela a nivel nacional, pero en Caracas particularmente, tuvimos la oportunidad de sumarnos a la Operación Gran Victoria, que garantizaba y se enfocaba en garantizarle el combustible justo a nuestra gente. Pudiera decir ayer, hermano, yo sé que de ese ejemplo, hoy la Juventud de Caracas habla de que hemos garantizado al menos 60 millones de litros de combustible y gasolina surtidos a nuestro pueblo, con las condiciones correctas, con el subsidio adecuado, atención a más de casi 1 millón de vehículos entre transporte público, transporte particular y motocicletas. O sea, hablamos desde los hechos. Entonces, para ir cerrando la idea, ¿por qué resaltar esto? Porque ahí le quebramos el espionazo a la indolencia. Porque es que el discurso de la derecha es hablar de la corrupción porque sí, como si fuera un factor libre, o como si la corrupción estuviera pululando por allí. No. O sea, la corrupción tiene su origen en la indolencia, porque si hay recursos destinados para tal proyecto, ¿por qué se desvían para otro?
6 discursos destinados para tal etapa, ¿por qué? Bueno, ahí es donde debemos tener un pueblo legislador y una juventud legisladora. Por ejemplo, partiendo de los legislativos que terminas tu discurso, ¿cuáles serían para ti los puntos así, digamos, sucintamente fundamentales o prioritarios a atender de cara a este nuevo periodo parlamentario? Y considerando este escenario nacional que nos planteas. Mira, varios puntos, sin duda alguna. O sea, por no decir todos, que fueron desatendidos por la última gestión. O sea, ¿qué es Los el más principal? prioritarios. El principal, y lo hablamos desde la juventud, es mantener esa correa de protección y ese anillo de protección social que se le ha generado a nuestro pueblo. Ante toda esta situación de bloqueo, que además lo resaltábamos, o sea, el bloqueo y las sanciones no son solamente que caen de la nada, o sea, son expresión de un sistema capitalista, un sistema imperialista que está en crisis. Y eso lo denunciamos desde la Venezuela de Bolívar, eso lo denunciamos desde la Venezuela de Chávez, lo denuncia y lo denunció nuestro presidente Nicolás Maduro Moros en la Asamblea General de la ONU. Este sistema que está en decadencia es la expresión, mis hermanos y hermanas de juventud, de que no podemos seguir con este ritmo de vida decadente, que humilla a las minorías, que no reconoce a los luchadores, a las luchadoras, y no hablo de Venezuela, hablo de un contexto mundial. O sea, estamos en un escenario en el cual el que se cree policía del mundo tiene sus calles incendiadas en protesta y su respuesta es darle a bala a su pueblo. Esa respuesta de ellos es la misma respuesta que puede tener aquí y que hubiera podido tener Guaidó si hubiera tomado el poder. Esa respuesta que tiene hoy el gobierno de Donald Trump, decadente, asesino, es la misma respuesta que tiene Iván Duque en Colombia con las protestas que se dan. Entonces, en esta efervescencia de mundo, la Venezuela de Chávez, la Venezuela de Bolívar, se ha erigido como una luz, como nuestra hermana República de Cuba, como un faro de esperanza. Bueno, desde la Venezuela de Chávez y Bolívar nos elevamos sobre esa desidia, nos elevamos sobre ese bloqueo, sobre esas sanciones, que además hay que hablarlo con casos concretos. Mira, hay al menos 112.000 millones de dólares, hermano Joseph, que fueron secuestrados por el Banco Nuevo de Portugal. Dinero que ya estaba pagado para la operación y trasplante de médula ósea de niños menores de 12 años. ¿Quién gana con ese crimen de lesa humanidad? ¿A quién le beneficia eso? Solamente a los que ganan del dolor, de la muerte y de la tristeza. Evidentemente los que se benefician, el negocio de la muerte. Y hay que decirlo, más en el marco de esta pandemia. O sea, como en una pandemia global, se van a reforzar sanciones. Y no hablo de nuestra patria solamente, que ha sido sancionada y sigue siendo sancionada. Y no nos rajamos, ni nos rendimos, ni vamos a ceder. Pero hablo también de nuestra hermana República de Nicaragua. Hablo también de nuestra hermana República de Irán, que sí, el imperialismo podrá tener el 80% de las armas, sí, el imperialismo podrá tener el 80% de los medios de comunicación y sí, podrá tener todas las industrias que quiera, pero eso de nada les sirve porque son cobardes, porque es que aquí nosotros tenemos el 100% de la moral, el 100% de la ética, de la fuerza caribe, la fuerza bolivariana. Así que en términos matemáticos tenemos la victoria en puerta. Ok, bueno, gracias David. Después de este paseo, vamos a decirlo así, por el contexto nacional que atraviesa estas elecciones, vamos a ir a una breve pausa en esta cabulla parlamentaria y ya volvemos. Y estamos de vuelta en este segundo segmento de La Cabulla, donde conversamos con David Graterol, responsable del Distrito Capital, o por el Distrito Capital, mejor dicho, desde la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, especialmente, bueno, eso, viene desarrollando un trabajo enfocado en la juventud como sector, como población objetivo, vamos a decirlo de alguna manera. Entonces, en ese sentido, quería dedicar un poco este segmento a conversar desde las problemáticas, las realidades y además demandas un poco que se desprenden de este sector. Vamos con lo primero. Desde tu lectura, ¿qué problemáticas o qué necesidades prioritarias ubicas que caracterizan la vida de la juventud en este momento en Venezuela? Ok, hermano Joseph. Mira, allá hay un factor que hemos venido trabajando desde la Juventud de Caracas. Primero es encontrarnos toda la fuerza. Ok. Si a usted siente en el fondo de su corazón cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo, estamos para encontrarnos. Okay. Eso lo decía nuestro comandante Ernesto Che Guevara, que hace poco conmemoramos la Semana del Guerrillero Heroico en Caracas. ¿Y por qué rescato esta frase del Che? Porque ese es el llamado.
Eso es lo que nos motiva, el amor por nuestra gente, el amor por nuestros abuelos, por nuestras madres, por nuestros hijos, que generarles condiciones de plenitud, de crecimiento. Nuestros abuelos náguara que nos entregaron todo su amor, ahora en su condición de abuelo deben recibir más amor todavía. A nuestros niños que en sus ojos, en la inspiración de todos los días, deben tener condiciones para que, bueno, y es la responsabilidad que asume la juventud de Caracas, no solo la juventud del Partido Socialista Unión Venezuela, sino en general, la juventud caribe, que es garantizar que esos niños en 20 años sigan siendo hijos de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Cómo desde la Asamblea Nacional se puede garantizar un poco eso en términos de los legislativos? ¿Qué propuestas consideras que son, bueno, fundamentales incorporar en el ejercicio parlamentario de cara a este nuevo periodo? Mira, un primer factor es vincularnos con las familias jóvenes. Okay. Mira, aquí hay una cantidad de hombres, mujeres que han decidido hacer su vida en Venezuela, que han decidido quedarse en Venezuela con las condiciones. Aquí estamos nosotros. Aquí estamos, es así, mi hermano. Entonces, con las condiciones que nos pongan, porque es que además este es un pueblo de luchadores y de luchadoras. ¿O acaso no venimos del hombre de las dificultades, que fue capaz, y por eso hablamos de nuestro padre libertador como un genio? El genio es aquel que tiene la capacidad de crear, de generar la inventiva en la nada. Bueno, nuestro padre libertador, en ese contexto de colonización, de imperialismo feroz, brutal, de genocidio, que pasamos en nuestros pueblos originarios, el 95%, Joseph, de nuestros pueblos originarios fueron masacrados por el Imperio Español. El mismo Imperio Español que hoy es parte de ese conjunto de países que se le dan de imperios, ¿no? Y lo pretenden, y hablamos en estos casos de que lo pretenden y podrán sancionarnos, pero bueno, échenle pichón. Parece el pueblo de Bolívar lo van a doblegar. ¿Y por qué lo digo así? Porque esta fuerza radica en esa familia joven. En esa familia joven radica el futuro de nuestra patria. Bueno, la Asamblea Nacional tiene que generar un conjunto de leyes que permitan blindar esa familia joven. Desde la materia de garantizarle el anillo de protección social que tiene nuestro gobierno nacional hasta generarle condiciones de crecimiento particulares en empleo, en deporte, en educación. Generarle una protección especial a esos niños y niñas que la gran mayoría... En mi caso, podemos contar con una abuela hermosa, mi madre que me enseñó la militancia, trabajadora residencial y hacer un énfasis, ¿no? O sea, hablamos de lo extraordinario hecho cotidiano. Hace 20 años hablamos de conserjes, hoy hablamos de trabajadores residenciales. Gracias a la Revolución Bolivariana hay dignidad del trabajo en todos sus niveles. Hay un poco, ya enganchando con este tema que hablabas del trabajo y dentro de este hilo discursivo que planteas con las propuestas, para irnos como considerando la importancia que tiene ahorita el tema económico, ¿hay propuestas en ese sentido que consideres prioritarias y vinculadas al trabajo que viene haciendo la juventud? Bueno, que además viene siendo financiada con diversos proyectos socioproductivos, etcétera. ¿Cómo qué prioridades en términos de lo legislativo se pueden cubrir? Mira, principalmente, antes de irnos hacia el asunto económico, yo quise resaltar un factor determinante para esta generación, para esta juventud. El fenómeno de la migración. Mira, aquí... En las asambleas hemos hecho ese ejercicio. Levante la mano el que tenga un conocido, un amigo, un vecino que se ve de Venezuela. Al menos el 90% levanta la mano. ¿Qué decimos allí? Yo sé. ¿Qué decimos allí? Es tarea de la juventud abordar el tema de la migración, pero abordarlo con responsabilidad, no con demagogia, como hizo Julio Borges, que nos acusó de ser una peste en el continente. No nos sorprende, porque es que él sí es una peste. Él es un venezolano fuera de Venezuela que es parásito, porque afuera de Venezuela no trabaja. O sea, la familia de Borges, la familia de Guaidó, la familia de Ramos Alup, y hay que decirlo, hoy por hoy son las familias más multimillonarias de Venezuela, Joseph. Porque con el robo de SIGO, con el robo de monómeros y todo el secuestro que tienen de nuestros recursos, más de 7.000 millones de dólares, lo denunció nuestro presidente Nicolás Maduro. Bueno, esos sinvergüenzas, con ese robo, bueno, han obligado a nuestros jóvenes, a nuestras jóvenes, a humillarse en cualquier lugar a donde termine ese territorio, pero hay que decir más. Porque es que la migración no es un fenómeno casual. Y nos acordamos de la Operación Peter Pan contra nuestra hermana República de Cuba. ¿Cuál era el objetivo de la Operación Peter Pan? Condenar el futuro de Cuba. Tú le robas su juventud, ¿quién va a garantizar la patria? Entonces, en ese sentido, denunciar que los mismos grupos de dueños de la empresa de telecomunicaciones, de las redes sociales que dicen, vete de Venezuela, que esto es una dictadura, que esto no va a subsistir, que tienes que irte, son los mismos dueños de la empresa de transporte privado que bastante caro le cobra al joven para sacarlo de Venezuela. ¿Hay algo que se puede hacer desde lo legislativo un poco para atender esa situación? Es más, porque este mismo grupo de dueños de estas empresas de transporte público y de telecomunicaciones son los dueños del lugar donde llegue ese venezolano que lo exploten. Y son los dueños seguramente de la pensión donde van a estar cobrándole muy caro
El venezolano parece que se queda en ese territorio. Entonces denunciar, ese es el primer papel de esa asamblea, denunciar esa orquesta, ese artilugio, esa mafia que se generó para la migración, que además afecta a nuestros jóvenes. ¿Sabes qué me da mucho dolor, José? Que la revolución bolivariana, y nuestra madre nos lo decía, los pobres de la tierra legamos el conocimiento a nuestros hijos y nuestras hijas de educación. Entonces la revolución bolivariana nos garantizó la oportunidad de estudiar. Mira, con mucho orgullo yo puedo afirmar que soy un joven graduado en la República Bolivariana de Venezuela, pero eso es porque hay patria, porque tenemos revolución. Eso no lo pueden decir mis hermanos chilenos, eso no lo pueden decir mis hermanos colombianos, no lo pueden decir mis hermanos de Brasil, para que no digan, no, que puso un ejemplo. No, son nuestros vecinos. Sí, no pueden hacerlo porque es que las condiciones de gobierno y la clase política que dirige su país piensa es en la oligarquía, piensa en sus intereses y nunca va a ver, y ese es el ejemplo de esta Asamblea Nacional en decadencia, nunca vio las urgencias y las necesidades de nuestro pueblo, las carencias, y nunca las va a ver, porque es que no son del pueblo. O sea, solo el pueblo, y decía Ali Primera, salva al pueblo. Entonces, este fenómeno de la inmigración, la Asamblea Nacional tiene el papel, otrora, su papel fue de humillar, de oprimir y de aplastar. Hoy, a partir del 6 de diciembre, a partir del 5 de enero del 2021, tiene que ser un espacio que a nivel regional genere un blindaje, no solamente a los venezolanos, porque el fenómeno de la migración afecta a este continente. O sea, somos los hijos de lo que fue el patio trasero de los Estados Unidos. No digo hijos por orgullo, no. Somos la decadencia de ese concepto de hacer política internacional, de que Venezuela produce petróleo y ya. No, ¿por qué? Nosotros no tenemos derecho a graduar arquitectos, trabajadores sociales, un pueblo integral, no tenemos derecho. Bueno, este derecho nos los hemos abrogado y hace 20 años lo estamos defendiendo con uñas y dientes, porque la dignidad nos ha costado y no tenemos miedo a que nos siga costando. Pero ellos también tienen que tener algo claro, yo sé, con esto voy cerrando la idea central. Mucha deuda le tienen a nuestra gente con esa Asamblea Nacional, mucho daño han hecho a nuestro pueblo y sepan que nosotros también nos las vamos a cobrar. Bueno, muchas gracias, David. Vamos a cerrar así este segundo segmento donde hemos venido un poco conversando ahora con el papel de la asamblea o de esta nueva asamblea que se pretende construir de cara a las necesidades y urgencias que existen en la población juvenil. Así cerramos este segundo segmento y ya volvemos con la cabulla. Y estamos de vuelta en este tercer segmento de La Cabulla, donde conversamos con David Graterol, responsable por la juventud del partido en Distrito Capital, ¿no? Del movimiento juvenil, vaya redundancia. Militante de este movimiento desde sus años mozos. Bueno, como si no tuviera todavía tus años mozos. Bueno, hemos conversado un poco, David, como de tus perspectivas de cara a la asamblea en términos de lo más general hasta lo más sectorial, o sea, como joven, que tiene una experiencia pues, en las luchas y la creación de políticas públicas para la juventud. Ahora, de cara ya como a la campaña, si nos puedes comentar o compartir qué actividades se vienen haciendo y cómo un poco también ha influido, bueno, esta novedad del coronavirus, que ya no es tan novedad, porque yo creo que ya estamos un poco más acostumbrados. Mira, y lo principal a resaltar es que hay un cúmulo de trabajo que se ha venido realizando antes de la campaña. Okay. Y es lo que vamos a reforzar en esta etapa. Okay. Además de llevar el mensaje de esperanza, el mensaje del cambio. Mira, decía Ludovico Silva que para los revolucionarios cambiar significa transformar hasta la manera de cambiar. No es un cambio a secas, porque además no puede ser un discurso vacío, un discurso demagógico. O sea, que hay que meterle contenido a lo que hablamos. O sea, tiene sentido, tiene profundidad y hay que decirlo. Porque además con eso también desnudamos implícitamente a la mentira. La otra propuesta que no tiene fondo, que no tiene realidad, que solamente espuma y ya. Entonces, desde la Juventud de Caracas hemos venido abordando problemáticas que nos atañen. La pandemia. Sobre la pandemia hemos generado desde brigadas de flexibilización que llevan el mensaje de
cómo cuidarse, cómo se utiliza el tapaboca, el gel antibacterial, hasta nuestras brigadas de la desinfección de la juventud. En la parroquia de La Pastora tenemos un caso maravilloso con la brigada de desinfección José Félix Rivas. Mira, cada comunidad, cada calle, desde que nos soliciten, como fue pueblo organizado, como poder popular, mira, una desinfección, equipo de la juventud, hasta bueno, en tal caso hubo un caso reciente de COVID, vamos para allá porque además entendemos la urgencia, no nos tienen que pedir, porque además es la vida de nuestra gente, o sea, es entender la urgencia de la situación, pero además también estamos en los hospitales sanitarios. Hay dos casos muy maravillosos, que es el caso de la residencia estudiantil Libre Gobernador y el caso del poliedro de Caracas. Sobre la residencia tengo algo importante que afirmar, pero sobre el poliedro, la brigada Ernesto Che Guevara, más de 1000 pacientes atendidos por jóvenes de Caracas, jóvenes formados para esa materia que les duele en nuestra población. Sobre la residencia, afirmar que ese espacio va a seguir siendo una residencia estudiantil. Es compromiso de la Juventud de Caracas. Es importante porque es una preocupación. Claro, porque además, o sea, decir lo contrario es patear nuestras luchas. Entonces pateamos la Constitución si no somos capaces de que la residencia estudiantil siga siendo ese espacio. Que sí debe haber mayor vocación militante. Porque cada espacio que construye la revolución no puede desarticularse ninguna de nuestras fuerzas. O sea, porque además la unidad, y hay que decirlo, y la Juventud de Caracas lo tiene muy claro, pero lo transmitimos, leyendo se cura el fascismo, con trabajo de base se cura el divisionismo. Porque es donde nos vamos a encontrar. Si no hay trabajo de base, no va a haber encuentro. Entonces, no solamente es eso, es además, y es la principal responsabilidad que tiene la Juventud de Caracas, es también hablar de ser la arcilla fundamental de la comuna, de la reproducción de la lógica comunal. Ese es el papel que tiene la Juventud de Caracas, ese es el papel que tenemos que desempeñar en nuestros territorios, pero es más, también, es resaltar, y con esto quisiera invocar a nuestro libertador Simón Bolívar, y lo hemos dicho en cada uno de los espacios que llegamos: si no invocamos a Bolívar, ¿a quién invocamos? Si no invocamos a Chávez, ¿a quién invocamos? El que no invoca a Chávez, no invoca a Bolívar, invoca a los amos del norte, porque no tiene sentido de la historia que hemos vivido, no tiene sentido de la originalidad de nuestro pueblo. Y como decía parte de nuestro árbol de las tres raíces, el maestro de nuestro libertador Simón Bolívar, el maestro Robinson, que cuando se refería o inventamos o erramos, o sea, que la derecha, en su afán y en su ignorancia infinita, malbarata esa frase, como bueno, inventamos, erramos, hacemos las cosas, no. O sea, esa frase tiene un contexto, como este pueblo tiene un contexto. O sea, el inventamos, erramos, es a partir de originales. Son nuestras personas originales, han de ser nuestras instituciones. No tenemos por qué parecernos en Europa, ni en Norteamérica. No. Nosotros tenemos originalidad. Entonces, a partir de eso, nuestro libertador dice una frase hermosísima, hermano José, que con eso quisiera ir cerrando la idea también. En 1828, además, que este 2028 vamos a conmemorar el bicentenario del último paso de nuestro libertador por Caracas, y ese día vamos a hacer nuestro libertador que de Caracas nunca se fue, que aquí está con nosotros cabalgando día a día, y nuestro libertador le decía al centauro José Antonio Páez, palabras más, palabras menos, resumiendo también: conocer usted los prodigios de las repúblicas libertades en Ayacucho, me tiene usted comprometido a defender a Bolivia como una segunda Colombia hasta la muerte. De la primera soy padre, de la segunda soy hijo, si mis brazos abarcarán 1000 leguas, pero mi corazón se hallará siempre en Caracas. Allí recibí la vida, allí debo rendirla, y mis caraqueños serán siempre mis primeros compatriotas, y este sentimiento no me abandonará sino quizá después de la muerte. Este 6 de diciembre, la Juventud Caraqueña, vamos a ser los primeros compatriotas de Bolívar y los primeros en salir a votar. Vamos a ser los primeros compatriotas del comandante Hugo Chávez y los primeros en salir a votar. Vamos a ser los primeros compatriotas en primera línea con nuestro presidente Nicolás Maduro para ser los primeros en derrotar a los gringos. Un poco de la mano con ese ímpetu, un llamado finalmente a la participación de la juventud, porque es importante salir, que salgamos activamente a ejercer nuestro derecho al sufragio. Hay una frase de Jean-Paul Sartre que es: no perdamos nada de nuestro tiempo. Quizá los hubo más bellos, pero este es el nuestro y tenemos que defenderlo. Y digo más, con la Fuerza Caribe, Ana Karina Roto, Unicom Paparoto, Mantoro y Toto Manto. Solo nosotros somos, gente. Aquí no hay cobardes, aquí no hay traidores. Ya está nuestra tierra y la vamos a defender como sea. Ok, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que quedó bastante claro. Muchas gracias, David, por tu participación en este episodio de La Cabulla. Así cerramos por hoy y nos vemos en un próximo capítulo con otro candidato o candidata de cara a estas elecciones parlamentarias que se concretarán el 6 de diciembre. Ya sabes, bueno, sal, participa, vota, que es el momento. Chau. Finísimo.